Todos hemos escuchado hablar de la Operación Valkyria, ese famoso intento de los militares alemanes de eliminar a Hitler en 1944. Sin embargo, ese fue solo uno de varios intentos a lo largo de los años. Desde soldados que llevaban bombas, hasta ciudadanos comunes que arriesgaron su vida, hubo varios atentados cuidadosamente planeados para detener su reinado. Hoy, te contaré algunos de esos otros planes que casi cambian la historia, y lo que sucedió en cada uno de ellos. Maurice Babot, el francotirador suizo, 1938. Nuestro primer intento nos lleva a 1938, cuando un joven suizo llamado Maurice Babot viajó a Alemania para intentar asesinar a Hitler. El 9 de octubre, Maurice viajó desde Bretaña a Baden-Baden, después a Basilea, donde compró una Schmeisser 6,35 milímetros y finalmente se dirigió a Berlín. Al llegar a Berlín, Babot descubrió que Hitler estaba en Berchtesgaden y se trasladó hasta allí. Un policía, Karl Deckert, escuchó a Babot diciendo que le gustaría conocer personalmente a Hitler. Deckert indicó a Babot que era posible obtener una audiencia privada con Hitler siempre y cuando lograra conseguir una carta de recomendación de algún mandatario extranjero con la suficiente influencia. El policía le aconsejó viajar a Múnich para el aniversario del Putsch, donde asistía todos los años Hitler. Babot compró un boleto para la celebración, fingiendo ser un periodista suizo y con la intención de disparar a Hitler durante el desfile en conmemoración del golpe de Estado. Sin embargo, Babot abandonó su intento de asesinato al ver que Hitler se había dirigido para el otro lado de la calle en lugar de por el centro, como lo había previsto, lo que lo colocó en una posición fuera de alcance. Cuando se dio cuenta de que su plan había fracasado, intentó retornar a París mediante tren. En la estación, fue detenido por la policía e interrogado por la Gestapo, declarándose finalmente culpable. Luego de ser juzgado por el Tribunal del Pueblo Alemán, Volksgerichtshof, en diciembre de 1938, fue sentenciado a muerte. Tristemente fue ejecutado en 1941 en la prisión Plötzensee mediante la guillotina. El complot de los generales, la conspiración de Zosen, 1938. En el mismo año, dentro del propio ejército alemán, surgió el deseo de detener a Hitler. Un grupo de altos oficiales planeaba arrestarlo o incluso eliminarlo si se atrevía a ordenar la invasión de Checoslovaquia. Sin embargo, las potencias europeas firmaron el Acuerdo de Múnich, lo que le dio a Hitler lo que quería sin guerra. El complot se desintegró, pero sentó las bases para otros intentos futuros. Georg Elser, el carpintero que hizo temblar a Múnich, 1939. Un año después, en 1939, un humilde carpintero, llamado Georg Elser, ideó un plan audaz. Puso una bomba en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich, donde Hitler daba discursos anuales. Pero, por increíble que parezca, Hitler abandonó el lugar 13 minutos antes de la explosión. La bomba mató a 8 personas e hirió a decenas, pero el líder nazi escapó una vez más. Operación Flash. La bomba en el avión, 1943. En 1943, un oficial llamado Henning von Treschow ideó un plan ingenioso: colocar una bomba dentro de una caja de brandy y enviarla en el avión de Hitler. El plan era que explotara durante el vuelo, pero falló por una razón increíble. El frío, en la bodega del avión, congeló el mecanismo. La resistencia dentro del ejército no se dio por vencida y continuaron buscando formas de eliminarlo. Rudolf von Gersdorf. La misión suicida, 1943. Ese mismo año, otro intento nos lleva a Rudolf von Gersdorf, un oficial del ejército que planeó inmolarse junto a Hitler en una exhibición de armas capturadas en Berlín. Von Gersdorf activó la bomba en su bolsillo, pero Hitler recorrió la exposición tan rápido que los dispositivos explosivos aún no habían detonado cuando el tirano ya se encontraba muy lejos de su alcance letal. Sin posibilidades para un segundo intento, von Gersdorf tuvo la sangre fría de abandonar rápidamente el edificio, dirigirse a un baño público y desactivar los dispositivos en el último segundo antes de que explotaran. Este desesperado acto de valentía nos muestra hasta dónde los conspiradores estaban dispuestos a llegar. Axel von den Busche y Ewald Heinrich von Kleist-Schmencin.
Hitler nunca fue una fashion victim. En noviembre de ese mismo año, von den Bussche, influenciado por von Stauffenberg, decidió llevar a cabo otro atentado suicida con bomba para matar a Hitler. En esa época, Hitler iba a inspeccionar los nuevos uniformes de invierno del ejército en su cuartel general Wolfschanze, la guarida del lobo. Von den Bussche, con más de 2 metros de altura, pelo rubio, ojos azules, planeaba mostrar los uniformes con una mina personal, equipada con un detonador de granada de mano, metida en el bolsillo de sus pantalones. Quería detonar la bomba a la vez que abrazaba a Hitler, matándose así ambos. El plan falló cuando el 16 de noviembre de 1943, un ataque aéreo aliado destruyó el tren con los nuevos uniformes, justo el día antes de fijado el atentado. Von den Bussche se ofreció a repetir el intento en febrero de 1944, cuando los nuevos uniformes estuviesen disponibles, pero para esa fecha, von den Bussche fue herido de gravedad en Rusia y perdió una pierna. El 11 de febrero, otro joven oficial, Ewald Heinrich von Kleist-Schmencin, animado por von Stauffenberg, trató de asesinar a Hitler de la misma manera que von den Bussche había planeado. Hitler canceló y pospuso repetidamente el evento que habría permitido a von Kleist llevar a cabo el magnicidio. Los intentos de von den Bussche no salieron a la luz durante la investigación, y ninguno de los oficiales que los conocían lo traicionó, por lo que fue uno de los conspiradores militares contra Hitler que sobrevivió a la guerra. Operación Foxley, el francotirador que nunca disparó. En 1944, mientras los aliados avanzaban en Europa tras el Día D, el Special Operations Executive, SOE, británico, diseñó un plan audaz para asesinar a Adolf Hitler en su residencia de Berghof, en los Alpes bávaros. Hitler, cada vez más aislado y rodeado de medidas de seguridad, seguía siendo el centro del régimen nazi. El PSOE consideró que eliminarlo podría acelerar el colapso de Alemania. Se planeó enviar un equipo compuesto por un francotirador y un observador que serían infiltrados cerca de la residencia de Hitler en Berghof. El objetivo era disparar a Hitler mientras realizaba su paseo matutino, una rutina que se había identificado a través de inteligencia recopilada. La rutina de Hitler incluía desayunar tarde y dar un paseo por los jardines de su residencia, donde solía detenerse a contemplar el paisaje en un punto fijo. Este comportamiento predecible ofrecía una oportunidad ideal para un disparo preciso. El francotirador utilizaría un rifle de alta precisión con mira telescópica, posiblemente un Mauser Kar 98K modificado, adecuado para disparos a larga distancia. Se creía que el tiro sería viable desde las montañas cercanas, fuera del alcance visual de la seguridad de Hitler. El equipo debía infiltrarse disfrazado de soldados alemanes o utilizando rutas de acceso controladas por la resistencia local. Una vez completada la misión, huirían a través de rutas previamente establecidas hacia puntos seguros. La operación se consideró factible debido a la rutina predecible de Hitler y la capacidad del SOE para entrenar a un equipo altamente especializado. Además, la ubicación montañosa del Berghof ofrecía ventajas estratégicas para el francotirador. Aunque técnicamente viable, el plan fue descartado por varias razones. Los británicos evaluaron que Hitler estaba tomando decisiones militares desastrosas. Matarlo podría llevar a que fuera reemplazado por un líder más competente, como Heinrich Himmler, lo que habría fortalecido al régimen nazi en los últimos meses de la guerra. La muerte de Hitler podría haber desencadenado represalias brutales contra civiles y movimientos de resistencia en Europa ocupada. Los británicos concluyeron que el asesinato de Hitler no era necesario para asegurar la victoria. La Operación Foxley nunca se ejecutó. Aunque no se disparó una bala, este plan sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo los aliados consideraron eliminar a uno de los líderes más vigilados de la historia, Eberhard von Breitenbuch. Una pistola en el Berghof, 1944. El teniente Eberhard, asistente personal del mariscal de campo Ernst Busch, intentó algo más directo. Planeaba llevar una pistola y disparar a Hitler durante una reunión en el Berghof. En el último momento, los guardias no permitieron la entrada a la sala de conferencias al asistente, dejando su misión sin cumplir. Fue una muestra más de cómo la buena fortuna se volvía a aliar con el dictador y daba la espalda a los conspiradores. Albert Speer,
plan de envenenamiento en el búnker. En 1945, mientras Alemania colapsaba, Albert Speer, ministro de armamento de Hitler, consideró acabar con el dictador. Planeó introducir gas venenoso en el sistema de ventilación del búnker donde Hitler se escondía en Berlín. El sistema de ventilación estaba demasiado sellado y bien protegido, por lo que envenenarlo era casi imposible. Speer decidió no seguir adelante con el plan y confesó su idea años después en sus memorias. A lo largo de los años, Hitler fue el objetivo de decenas de intentos de asesinato, y esto ha sido la síntesis de alguno de ellos. El hecho de que sobreviviera a estos intentos es atribuido por algunos a la suerte. Otros sostienen que fue el resultado de su sistema de seguridad. Pero, lo que quizás sea más sorprendente es que Hitler mismo llegó a pensar que estaba elegido para un propósito superior. Lo que está claro es que muchas personas, desde ciudadanos hasta altos oficiales, arriesgaron su vida para detenerlo, recordándonos la importancia de resistir ante el abuso de poder, incluso cuando parece imposible.